What is up, fam? Bienvenidos a Leyendo la Biblia en todo un año, dando referencias y contexto que nos van a ayudar a entender un poco más lo que estamos leyendo. El día de hoy estamos en Primera de Corintios leyendo del 1 al 4, capítulo 1, 2, 3 y 4. Si no lo has leído, ya te lo sabes, ponle pausa, que en realidad el día de hoy voy a dar mucho contexto y no me voy a ir verso por verso. Vamos a resaltar ciertos versos, pero en este primer video de la carta de Corintios voy a dar bastante contexto para entender el por qué Pablo está siendo muy enfático y el por qué Pablo está dándose la tarea de arreglar ciertos problemas que estaban sucediendo en esta iglesia y el por qué estaban sucediendo en esta iglesia. En esta carta está escrita para confrontar las divisiones en la iglesia de Corinto. Así que si no lo has leído, ponle pausa y luego regresa al video. ¿Por qué? Porque quiero que entiendas lo que acabas de leer. ¿Okay? Esta carta nos desafía a centrar nuestra fe en Jesús en lugar de elevar a otros líderes humanos. Corinto es una ciudad rica, pero moralmente comprometida. Es el escenario donde Pablo nos enseña sobre la unidad, sobre la humildad y la verdadera sabiduría de Dios en estos primeros 4 capítulos. Si alguna vez has luchado con clichés en la iglesia, la idolatría de los líderes, con tus decisiones sexuales, bueno, esta carta es un muy buen lugar donde llegar, donde aterrizar y comenzar a levantar estos valores y estos ideales para tu vida personal. Uh, Vamos a ver que en la carta de Corintios la vamos a ver seccionada. Bueno, no te explico eso, pero antes de entrar de lleno, quiero que entiendas la ciudad, porque eso nos va a abrir y ampliar la vista del por qué Pablo está corrigiendo lo que está corrigiendo en esta carta. Para poder entender la carta es importante entender el contexto de la ciudad de Corinto. Corinto era un puerto, era una ciudad adinerada por su comercio. Había mucho comercio en este lugar. Había gente llegando de todas partes del mundo antiguo. Era una ciudad llena de entretenimiento. Era una ciudad llena de prostitución. Eran conocidos por la depravación, por el libertinaje y por el desenfreno inmoral. De hecho, había un dicho en el mundo antiguo que hace referencia a esta ciudad y lo popular que era esta ciudad entre los hombres y entre la prostitución. El dicho decía algo así: no a todo hombre le alcanza para ir a Corinto, haciendo referencia a que solo personas influyentes, adineradas, pueden ir a este lugar y tener un excelente tiempo. Eran conocidos por un cerro llamado Acrocorinto. Creo que lo estoy pronunciando mal tal vez, pero era un cerro donde estaba situado el templo de la diosa griega llamada Afrodita. Esta es la diosa del amor, de la belleza, de la pasión y de la fertilidad. En el antiguo Corinto, su culto era muy influyente. Se dice que en su templo habían sacerdotisas dedicadas simplemente al culto religioso a través de la prostitución sagrada. ¿Verdad? Esto nos habla mucho de la ciudad, esto nos habla mucho a quién rendían culto. Y no solo eso, sino eran muy famosos por el teatro y por el deporte. En realidad era una ciudad influyente, de mucho dinero, y la base del entretenimiento del mundo antiguo, si se podría decir de esa manera. Piénsalo como, no sé, aquí en México, bueno, en Estados Unidos, como un Vegas, tal vez. Piensa como una ciudad influyente en ciertas cosas, ¿verdad? En México sería Tijuana. Tijuana es conocida por la amplia prostitución que empuja la ciudad, ¿verdad? Pero bueno, entonces, entendiendo la cultura de esta ciudad y lo que valoraban, vamos a ver que por eso vemos que es una de las cartas más dramáticas que Pablo escribe hacia la iglesia de Corintios, porque quieras o no, esta cultura se comienza a infiltrar, sus ideales de esta ciudad comienzan a infiltrarse dentro de la cultura de la iglesia y cómo estaban operando y haciendo iglesia.
En realidad esta carta me causa mucha intriga porque hay muchas personas que idealizan y romantizan la iglesia primitiva diciendo es que deberíamos de regresar a como antes era, a la iglesia de verdad, a la iglesia primitiva, lo cual esto me hace preguntar, bueno, ¿a qué iglesia? Porque la iglesia en Corinto estaba igual de mal que la de hoy, quizá. Y esto nos abre los ojos de que los mismos problemas que tal vez antes habían siguen existiendo hoy y nosotros debemos de estar a la vanguardia, debemos de estar a la defensiva de que no se infiltre en nuestras culturas, en nuestras iglesias. Por ejemplo, había un hombre que tenía sexo con la esposa de su papá, o sea, incesto, estaba teniendo relaciones sexuales con su madre. Había división en la iglesia, había gente que estaba literalmente metiendo cizaña entre líderes principales para hacerlos pelear y crear división en la iglesia. Había una cultura de celebridad, había gente que se emborrachaba durante la comunión, líderes que vivían una vida de libertinaje sexual, de desenfreno sexual. Pero esto es lo que sucede y esto es lo que estaba sucediendo y es lo que sigue sucediendo en nuestras iglesias. Así que es un buen libro para abrir nuestros ojos y nuevamente elevar esos valores, elevar estos ideales que nosotros tenemos. Es curioso resaltar que aún así, aún a pesar de todos los problemas, estaban llenos del Espíritu, podían profetizar y hablar en lenguas, pero no tenían el fruto del Espíritu, que más adelante nos vamos a entrar en eso. Entonces este libro, esta carta, es una carta muy pastoral de parte de Pablo, en realidad, que está seccionada y dividida por los problemas que tenían. Y bueno, por ejemplo, capítulos del 1 al 4 vamos a hablar y va a tratar plenamente solo de la división. Capítulo del 5 al 7 solamente va a hablar acerca de la inmoralidad sexual. Del capítulo 8 al capítulo 10 va a hablar sobre la comida, sacrificios e idolatría. Del 11 al 14 va a hablar acerca de la adoración y la importancia de la congregación y de la resurrección y prácticamente la conclusión. Eso es el contexto del libro y del por qué se escribió esta carta a los Corintios. Pero rápidamente vamos a entrar el capítulo del 1 al 4 explicando ciertos versos, ¿verdad? Lo que estaba pasando en el capítulo 1 al 4 era una división entre a quién seguir. Habían tres líderes principales en este tiempo, en esta iglesia de a quién seguir, y se estaban formando grupos entre la iglesia de, bueno, es que yo sigo a Pablo, bueno, es que yo sigo a Apolo, bueno, es que yo sigo a Pedro o a Cristo. Y habían personas que literalmente ya se estaba convirtiendo en un problema que estaba dividiendo a la iglesia, ¿verdad? Y una de las preguntas es, bueno, ¿quién es Apolo? Vamos a ver a Apolo mencionado. Ya conocemos a Pablo, ya conocemos a Pedro y por supuesto conocemos a Cristo, pero alguien que es mencionado en este libro que tal vez no conocemos es a Apolos. Apolos es, de hecho, mencionado en Hechos 18, que estaba como pilar en la iglesia de Corintios, y él fue discipulado de hecho por Priscila y Aquila. Recuerda, son mencionados en Hechos, lo mencionamos acá. Pero este era un hombre que hablaba de manera muy elocuente y muy filosófica. Entonces había gente que decía, bueno, man, este estilo me fascina, a él es al que deberíamos de seguir, a él es el que debería de estar predicando todos los domingos, él es la persona, él es el líder, él es el adecuado, esto es lo que necesitamos. Y dentro del mismo grupo de personas, dentro del misma iglesia, habían personas que decían, bueno, no, ¿quién es Apolo? No deberíamos de seguir a esta persona, deberíamos de seguir a Pedro. ¿Por qué? Porque realmente Pedro sí llegó a caminar con Cristo, él sí llegó a caminar con Jesús. Aquellos dos no caminaron con Jesús. Dentro de la misma persona, dentro de la misma iglesia, perdón, habían gente diciendo, no, deberíamos de seguir a Pablo. Pablo es quien fundó, Pablo es quien hizo todo, bla, 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 bla. Y bueno, había esta confusión que había. Entonces, Pablo se asegura
de arreglar este problema, de decir, oye, espérame. Sí, hay diferentes líderes en la iglesia, pero todos estamos trabajando para una sola meta. Y vamos a verlo en el capítulo 2 y lo vamos a ver mencionado, vamos a ver quién plantó. Al verso 7 del capítulo 2 dice, no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Dice, tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso nos demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo cuando unos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo y otro dice, yo sigo a Apolos? ¿No actúan igual que la gente del mundo? Es decir, oye, esto de la división tiene que parar. Nosotros estamos en conjunto trabajando y empujando la agenda de Cristo, no la agenda propia, ¿verdad? Y, y algo que quiero resaltar es la intencionalidad del liderazgo de Pablo. Pablo se da cuenta que valoraban la elocuencia, lo que afectaba su visión de liderazgo. Admiraban más el estilo y la fama de los líderes que su llamado a servir. Así que da un discurso sencillo, a diferencia de un Pablo que vimos en Atenas, en Gálatas. Pablo evitó la retórica sofisticada, evitó la elocuencia sofisticada en Corintios. Él tenía la capacidad y vemos que tenía los fundamentos de hablar elocuentemente como Apolos, pero dijo, no, yo no puedo caer en esta trampa que ellos se fijen más en el estilo que en el servicio. ¿Verdad? Eso es lo que vemos literal en el primer capítulo, en el segundo capítulo, en el 3 y en el 4, ¿verdad? Vemos la conclusión de esto que está diciendo Pablo en el capítulo 4, versículo 1. Así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo, a quien se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Es decir, oigan, no estamos tratando de buscar que ustedes nos adoren y nos alaben a nosotros. No. Pongan su mirada en Cristo, porque Él verdaderamente es quien salva. ¿Qué verdades puedo aplicar a través de estos capítulos? Vemos que la unidad en Cristo, vemos que la división debilita a la iglesia y Cristo debe de ser el centro de todos nuestros ministerios. Esa verdad la debemos de aplicar, no porque hay otros líderes más elocuentes, significa que son los más adecuados, o no porque hay otros que están en mejor autoridad significa que ellos deben. No nos enfoquemos tanto en eso, sino hay que enfocarnos en la unidad, porque la división debilita a la iglesia y Cristo debe de ser el centro. Vemos que la sabiduría de Dios es superior a la elocuencia y al intelecto humano. Josh, ¿por qué mencionas eso? Bueno, si estás leyendo verdaderamente, vas a dar cuenta que aquí la gente le estaba poniendo más atención a la sabiduría, a la elocuencia humana, y dice Pablo, no, hay más sabiduría en Dios. Vemos un liderazgo saludable. Debe de ser humilde y apuntar siempre a Jesús. ¿Cuál es los filtros que debemos de buscar en nuestro liderazgo? Bueno, que sea saludable, que sea humilde y que apunte siempre a Jesús. Y vemos que también una verdad que podemos aplicar el día de hoy es evitar los extremos. Los líderes deben de guiar sin fomentar, idolatrar, ni abuso, ni abusar el poder que tienen, ¿verdad? Ese es un líder sano, ¿verdad? No debemos de ser extremistas, no debemos de ser buscar democracia porque luego se va a hacer un desastre, pero tampoco debemos de ser tan autoritarios porque eso ya es como que meterse en controlar y manipular a la gente, y eso no lo queremos. Los problemas de Corintio siguen siendo actuales. Pablo nos llama a enfocarnos en Jesús, a vivir la unidad. Cuando seguimos a Cristo, encontraremos dirección y propósito. Entonces es tiempo de vivir con fe, una fe firme y apasionada, puesta en el centro, puesta en
Jesús. Eso es lo que yo puedo aprender de 1, 2, 3 y 4 de Corintios, pero ya, nomás quería darte mucho contexto de lo que está sucediendo para poder entender un poquito mejor la carta de los Corintios. Espero que te haya funcionado y recuerda, el día de mañana estaremos leyendo capítulos 5, 6 y 7. Así que te espero el día de mañana. Nos vemos. Dios te bendiga.